La herencia de mi esposo, valuada en $80 millones, junto con nuestra casa, pasará a mí, sin hijos que hereden, todo será mío. Mi cuñada a menudo causa fricciones. Soy Emma, una trabajadora a tiempo parcial de 45 años. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos, uno en su último año de secundaria y el otro en su segundo año. Nuestro hijo mayor se está preparando para sus exámenes de ingreso a la universidad este año, con el objetivo de convertirse en abogado, un sueño que ha tenido desde la infancia, probablemente inspirado por mi hermano mayor, Oliver. Oliver es abogado y recientemente abrió su propio despacho, contratando a varios abogados. Al ver cómo desarrollaba su práctica, mi hijo se apasionó por el derecho, sobresaliendo en sus estudios desde temprana edad. Cuando Oliver se enteró de sus ambiciones, se emocionó y lo animó, escuchando a menudo a mi hijo declarar: «Quiero ser abogado como tú, tío». Oliver se reía y respondía: «Apresúrate y únete a la profesión». A pesar de estar casado, Oliver no tenía hijos propios. Cuando nos visitaba, se desvivía por mis hijos. Para su deleite, su esposa, una década más joven que él, estaba menos comprometida. Rara vez visitaba nuestra casa, lo que nos dejaba con pocas oportunidades para conectar. Después de perder a nuestros padres cuando éramos jóvenes, Oliver asumió un papel parental cuando me casé. Cuando él se casó más tarde, me sentí aliviada al saber que se casaba con una mujer más joven. Sin embargo, al conocerla, me sorprendió su semblante sombrío. Esperábamos alegría dado su inminente matrimonio con mi hermano, pero nos recibió con un ceño fruncido. Elogié la pareja delante de ellos, pero más tarde expresé mis verdaderos sentimientos a mi esposo. Me pregunté sobre su infelicidad, y mi esposo, compartiendo mis preocupaciones, comentó: «No fue la novia más agradable. Es una pena, pero no hay mucho que podamos hacer». Oliver y su esposa se casaron poco antes de comprar una nueva casa, la cual visitamos para celebrar. La casa era impresionante, un testimonio del éxito de Oliver. Sin embargo, no vimos a su esposa ese día. Mi esposo bromeó: «¿Ya te dejó tu esposa?». Ver la reacción seria de Oliver nos inquietó. Oliver explicó que su esposa había ido a casa de sus padres por el cumpleaños de su madre. Mi esposo, dándose cuenta de que su broma había caído mal, dejó pasar la situación. Inesperadamente, Oliver nos preguntó: «Si no puedo tener hijos, ¿podría adoptar a uno de los suyos?». Al principio pensé que estaba bromeando, pero su expresión seria me dejó sin palabras. Mi esposo se rió y dijo: «Crucemos ese puente si llegamos a él. Si hablas en serio y nuestros hijos están dispuestos, siéntete libre de adoptar». Aunque mi esposo pareció desestimar la noción, me preocupé por la adopción y la relación tensa entre Oliver y su esposa. No era mi lugar interferir, pero estaba preocupada. Desde entonces, cuando Oliver nos visitaba o nosotros lo visitábamos, su esposa siempre estaba ausente, y Oliver nunca la mencionaba. Más de 10 años de matrimonio habían casi borrado su presencia de mi memoria. Este año, con mi hijo mayor aceptado en su universidad de ensueño para estudiar Derecho, Oliver planteó nuevamente el tema de la adopción durante una visita para celebrar. Como pregunté antes, ¿me permitirían adoptar a uno de sus hijos?, inquirió. Llevaban casados un tiempo ya, y Oliver parecía serio. Mi esposo, en su manera habitual de tomarse las cosas a la ligera, preguntó si prefería a nuestro hijo mayor, dado sus aspiraciones. Aunque estaba claro que esta decisión impactaría significativamente a nuestros hijos, me sentía incómoda con la posibilidad de que mi cuñada los maltratara. Le pregunté a Oliver si ella apoyaba la adopción. Con una sonrisa forzada, respondió: «No te preocupes, lo hemos hablado». Me sentí algo aliviada, pero decidí hablar del tema con mis hijos antes de tomar cualquier decisión. Como estudiantes de secundaria, merecían opinar sobre su futuro. Dejamos el tema allí, pero unos días después, recibí una llamada del despacho de abogados de Oliver. Informaron que se había desplomado y estaba inconsciente. Corrí al hospital, donde el personal del despacho esperaba, preocupado. Me informaron que Oliver había sufrido un derrame cerebral y estaba en condición crítica. Después de su partida, intenté comunicarme con su esposa, pero su teléfono estaba fuera de servicio. Mi esposo y mi segundo hijo llegaron, y eventualmente, mi segundo hijo encontró un teléfono inteligente entre las pertenencias de Oliver. Lo desbloqueamos y encontramos su número. Cuando llamé, ella respondió con irritación: «Te dije que no volvieras a llamar». «Te voy a demandar», gritó furiosa. «Soy Emma, la hermana de Oliver». Mi hermano se había desmayado y fue llevado de urgencia al hospital. Cuando se dio cuenta de que era yo al teléfono, su tono se suavizó. «Lo siento mucho, pensé que eras Oliver». «¿Dijiste que se desmayó?»,
Le informé sobre el estado de mi hermano y el hospital al que lo habían llevado. Su respuesta fue sorprendentemente indiferente. No puedo ir al hospital ahora mismo porque tengo otras cosas que hacer. Solo avísame si hay alguna novedad, dijo antes de colgar abruptamente. Me dejó perpleja su aparente falta de preocupación por la condición de su esposo. Dado que ella no podía ayudar, mi esposo y yo decidimos asumir la responsabilidad nosotros mismos. Como mi hijo mayor había terminado sus exámenes de ingreso a la universidad y estaba en casa la mayor parte del tiempo, visitaba a mi hermano diariamente en mi nombre. Mi hermano nunca recuperó la conciencia y permaneció en estado crítico, mientras que mi cuñada ni llamó ni visitó. Unos días después, la llamé de nuevo. Contestó el teléfono con un tono alegre. ¿Qué pasa? ¿Se murió? Me sorprendió su insensibilidad, pero respondí con calma. Sigue vivo. ¿Por qué no vienes al hospital? Ella respondió con irritación. No soy ni doctora ni hacedora de milagros. No puedo hacer nada por su recuperación. Su respuesta solo alimentó mi frustración, y colgué. Empecé a sospechar que el interés de mi hermano en adoptar a uno de mis hijos se debía a la lucha de él y su esposa con la infertilidad. Me pregunté si estaban teniendo problemas matrimoniales. Cuando mi hermano presentó a su esposa por primera vez, mencionó que se conocieron a través de una agencia matrimonial. No podía quitarme de la cabeza la idea de que ella podría haberse casado con él por su riqueza y estatus. Esta idea solo me enojó más, y cuando lo discutí con mi esposo, él hizo un comentario desalentador. Si Oliver muere, su esposa heredará todo, ya que no tienen hijos. La propuesta de mi hermano de adoptar a uno de nuestros hijos, que planteó cuando celebrábamos la aceptación de mi hijo mayor en la escuela de Derecho, parecía impulsada por preocupaciones de herencia. Deseaba haber podido tomar una decisión en ese momento, pero no era posible. Después de que mi hermano se fue ese día, mencioné casualmente la oferta de adopción a mis hijos. Mi segundo hijo, que no tiene una dirección clara en la vida, dijo que estaría abierto a ser adoptado, creyendo que llevaría a una vida más fácil. Sin embargo, me sorprendió la respuesta de mi hijo mayor. No quiero ser adoptado, como el mayor. Quiero cuidar de ti, mamá y papá, dijo. Me sentí aliviada y orgullosa, aunque sabía que mi hijo mayor, con su ambición de convertirse en abogado, sería el candidato ideal para la adopción. Me decepcionaba no poder avanzar en el proceso de adopción en nombre de mi hermano inconsciente. No quería que la herencia de mi hermano fuera a parar a mi cuñada, quien parecía estar esperando su muerte. Solo podía esperar su recuperación, pero falleció unos días después. No tuve más remedio que contactar a mi cuñada. Mi hermano ha fallecido. ¿Podemos organizar un funeral?, pregunté. Su respuesta fue inquietantemente alegre. Es tu decisión. Solo no me pongas de portadora del féretro. No quiero lidiar con ninguna formalidad, dijo antes de colgar rápidamente. Mi esposo y yo asumimos la tarea de planificar el funeral, con la ayuda del personal del despacho de abogados. Aunque mi esposo estaba preocupado por el futuro del despacho, Oliver ya había hecho arreglos para su gestión, por lo que continuaría operando sin problemas. El funeral fue muy concurrido, con tantas coronas de flores que desbordaban el salón. Fue un recordatorio conmovedor de cuánto era admirado y respetado mi hermano. Mis hijos también ayudaron con el funeral. Mi segundo hijo, al ver a las figuras prominentes en la ceremonia, expresó su frustración. Debería haber sido adoptado. No tenía idea de lo increíble que era, dijo. Mi esposo y yo entendimos sus sentimientos. Como portadora del féretro, noté que nadie cuestionó la ausencia de mi cuñada ni la mencionó. Parecía que solo nosotros sabíamos de su ausencia. Oliver y su esposa no tuvieron una boda tradicional, y algunos parientes pueden haberla pasado por alto. Si este era el resultado, casi deseaba que nunca se hubieran casado. No había lugar para una esposa que no asiste al funeral de su esposo. Lamenté no haber permitido la adopción antes, ya que temía que ahora ella reclamaría toda la herencia de mi hermano con la ayuda del despacho de abogados. El funeral concluyó, y me quedé reflexionando sobre el legado de mi hermano. Invité a todos a la casa de mi hermano para una comida en agradecimiento. Gracias a todos ustedes, mi hermano finalmente puede descansar en paz. Todos estábamos profundamente tristes, dije. Justo entonces, llegó mi cuñada, vistiendo un llamativo abrigo rosa. Su llegada parecía casi calculada, como si hubiera planeado aparecer justo al terminar el funeral. ¿Por qué apareces ahora?, pregunté, tratando de mantener un tono amigable a pesar de las circunstancias. Con una gran sonrisa, ella declaró en voz alta para que todos escucharan: con la herencia de mi esposo de $80 millones y esta casa, todo será mío. No tenemos hijos, así que todo es mío. Para mi sorpresa, su anuncio triunfal provocó risas entre los colegas de mi hermano. Nos miramos desconcertados.
sin entender por qué se reían. Mi cuñada, claramente molesta, les gritó: ¿qué es tan gracioso? Están siendo extremadamente groseros. Uno de los abogados, con una sonrisa burlona, respondió: sabemos que tú y Oliver están oficialmente divorciados. Todos conocíamos el resultado de tu acuerdo de divorcio el día antes de su colapso. Me quedé atónita. ¿Qué? ¿Estaban divorciados? Miré a mi cuñada, que ahora tenía una expresión de puro terror, mientras apretaba los dientes. Otro abogado intervino. También escuché que se te ordenó pagar una pensión alimenticia porque tu infidelidad llevó al divorcio. Es inevitable. Mi cuñada, fulminando con la mirada al abogado, gritó: no tengo que pagar pensión alimenticia, ¿verdad? No tengo a nadie a quien pagarle. Su valentía no aguantó ante un experto legal, quien replicó: el derecho a la pensión alimenticia es transferible. Tendrás que pagarle a Emma. Ella es la heredera ahora. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que era la única heredera de mi hermano. Con nuestros padres fallecidos y el divorcio finalizado, yo era la única que quedaba. Mi cuñada también parecía entenderlo. Reflejando horror en su rostro, dio un paso atrás, pero luego exigió: ¿no obtengo la mitad de la herencia ahora que el divorcio está resuelto? Un abogado, luciendo desanimado, respondió: Oliver te dio un acuerdo cuando el divorcio se finalizó. Tengo un recibo para probarlo. También compró la casa antes del matrimonio, por lo que no está sujeta a división. Observé con satisfacción cómo los abogados la instruían. Ella intentó salvar su situación mencionando el seguro de vida. Hay una póliza de seguro de vida. Todavía debería ser la beneficiaria, dijo con confianza. El abogado respondió rápidamente: Oliver era meticuloso. Probablemente cambió el beneficiario después del divorcio. Encontré la póliza de seguro de vida entre las pertenencias de mi hermano y, cuando mi cuñada la vio, me la arrebató para revisar el beneficiario. Su rostro se desencajó al darse cuenta de que estaba listada a mi nombre. Sin más opciones, los verdaderos sentimientos de mi cuñada salieron a la luz. Me casé con un abogado pensando que era rico, pero todo lo que obtuve fue una pequeña cantidad y ahora tengo que pagar pensión alimenticia. Esto fue un gran error. El abogado respondió con gravedad. Oliver expresó el mismo arrepentimiento. Sintió que cometió un grave error al buscar consejo de un consejero matrimonial. Aunque mi hermano nunca me había compartido tales sentimientos, siempre había sido honesto con sus colegas. Derrotada y sin poder argumentar más, mi cuñada dejó la casa visiblemente molesta. Enfrentaba un futuro de pagar pensión alimenticia en cuotas a pesar de su falta de empleo. Desesperada, rápidamente buscó trabajo pero no tenía experiencia real y renunció poco después. Volvió a la agencia de consejería matrimonial, buscando un hombre rico para explotar. Su esquema de casarse por dinero terminó en fracaso cuando el hombre que había elegido la denunció a la policía por fraude. Fue arrestada por fraude matrimonial. Según el abogado del despacho de mi hermano, no se realizaron pagos de pensión alimenticia a mi nombre. Cuando pregunté, el abogado me informó: dada su situación actual, obtener pagos de pensión alimenticia podría ser imposible por algún tiempo. Aunque no me interesaba la pensión alimenticia en sí, me satisfizo verla enfrentar las consecuencias. Esperaba que mi hermano aprobara una investigación exhaustiva de sus otros crímenes y un cargo por delito grave. Mi familia se mudó a la casa que mi hermano había dejado, y mi esposo y mis hijos estaban encantados con el espacioso nuevo hogar después de vivir en un apartamento. Mi hijo mayor, inspirado por los eventos y los argumentos de los abogados con su tía, estudió derecho con renovada determinación. Aunque no fue adoptado, esperaba que continuara el legado de mi hermano y se convirtiera en un gran abogado. Mi segundo hijo, sin embargo, expresó su decepción, diciendo: honestamente, desearía haber sido adoptado por el tío para poder haber heredado todo. Sonrió medio en broma, pero su sentimiento era claro.